Saludos, estimados amigos. Quien les habla Ángel Marrero, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y el motivo de esta grabación es para cumplir con la asignación de la Cátedra de Derecho Mercantil 2 a cargo de la profesora Adriana Domínguez. El tema a tratar el día de hoy es el de financiamiento de primas de seguros. Para tener una noción respecto al tema de financiamiento de primas de seguros, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando la parte asegurada no puede cumplir con la responsabilidad pactada, es decir, el pago de la prima, se pueden llevar a efecto este tipo de contratos de primas de seguro. Esto se hace concertando un contrato de financiamiento de prima, el cual viene siendo como una especie de mandato. Consiste en que de forma onerosa la parte asegurada va a representar al tomador frente a la empresa de seguros cancelándole la deuda. Dicho contrato debe contener una cláusula bien expresa que indique que si el tomador no paga en la fecha indicada las cuotas establecidas, la empresa financiadora de la prima puede terminar anticipadamente la cobertura de dicha póliza. Esto traería como consecuencia que se causaría un gravamen irreparable y el tomador se vería privado de una indemnización una vez que acontezca el siniestro. En materia general, todo lo que es la parte aseguradora en Venezuela fue regulada mediante un decreto presidencial en el año 2000. Pero para la parte que nos compete, que es el tema de primas de seguro, financiamiento de primas de seguro, dicha parte está regulada en 7 artículos. Desde el artículo 178 de dicha ley hasta el 184. El primero de ellos, que es el artículo 178, comienza por establecer la definición del contrato de financiamiento de primas, que no es más que cuando, ¿verdad? Es aquel tipo de contrato mediante el cual una empresa realiza la operación de financiamiento al prestatario. Esto es para el pago de las primas de los contratos de seguros o también de cuotas de los contratos de medicina prepagada. El siguiente artículo, que es el 179, nos da las características de dicho contrato. Nos dice que este contrato para financiamiento de primas o cuotas debe ser consensual, bilateral, oneroso por supuesto, y de ejecución sucesiva. En el artículo 180 nos señala lo que debe ser el objeto o naturaleza de dicho contrato, que es el otorgar cantidades de dinero para el financiamiento de la prima o cuota de un contrato de seguros o de medicina prepagada también, a cambio por supuesto de la aplicación de la tasa de intereses por el préstamo otorgado. En el 181 tenemos lo que es la causa del contrato, que no es más que el interés del prestatario de financiar la prima o cuota correspondiente a un contrato de seguro o de medicina prepagada. En el siguiente artículo, que es el 182, tenemos lo que son las partes del contrato. Importante
que dichas partes del contrato, ¿verdad?, de financiamiento de primas o cuotas son la empresa financiadora de primas y por supuesto el prestatario, que es la persona que va a tomar, en este caso, el contratante. En el siguiente artículo, que es el 183, nos dice lo que debe contener este tipo de contratos. Es importante porque esto debe ser lo más conciso y exacto posible. Lo primero que debe tener un contrato de primas por financiamiento es la indicación del método de cálculo para amortizar el préstamo. Por supuesto, la tasa de interés a cobrar debe estar especificado allí, ¿verdad? Las tasas de interés de amortización del préstamo, estas no pueden ser superiores a las establecidas por el Banco Central de Venezuela. Esto para los fines de las operaciones activas bancarias. En el segundo aparte, se hace hincapié en cuanto a la amortización y el contrato debe contener un cuadro de amortización que indique como mínimo el monto de la inicial, el monto por supuesto del préstamo y la tasa de interés del financiamiento. Debe contener también número, fecha de vencimiento y monto de las cuotas del financiamiento, tanto para amortizaciones, intereses, todos contenidos en cada cuota y por supuesto el saldo del préstamo. Todas estas cantidades deben estar claramente definidas y detalladas. Y en el caso tal de que dicho cuadro de amortización se presentase como un anexo al momento de la realización del contrato, este debe indicar expresamente que tal cuadro forma parte integrante del contrato de financiamiento. Recuerdan que les hablé al inicio de que el contrato de financiamiento de primas era una especie de mandato. Bueno, el numeral 3 de este artículo especifica que debe dicho contrato contener un mandato mediante el cual la financiadora pueda suscribir el contrato en nombre y por cuenta de la empresa de seguros. Asociación cooperativa también que realiza actividad aseguradora o cualquier empresa de medicina prepagada. Esto debe especificar que asumen los riesgos desde el momento en que se aprueba el contrato de financiamiento. En el numeral 4 debe dicho contrato contener una disposición de que la empresa financiadora no pueda, en caso de que ésta no pueda materializar el cobro de la creencia mediante mecanismos electrónicos, cobros indirectos de cuenta, esta procederá al cobro directo en el domicilio indicado por el prestatario de contrato de financiamiento. Esto como un mecanismo de asegurarse de que en definitiva sea satisfecha la acreencia. En el numeral 5 de dicho artículo también establece que debe haber otra disposición mediante la cual el solicitante del financiamiento pueda liberarse de sus obligaciones respecto a la empresa financiadora a través de, por supuesto, del pago de la totalidad del monto del préstamo. Y esto sin que la empresa pueda reclamar los intereses no causados hasta la fecha de pago. En el numeral 6 de dichas regulaciones se establece que debe contener el contrato de financiamiento de prima de seguro otro dispositivo en el que se especifique, ¿verdad?,
la aplicación de una tasa de lo que el legislador ha denominado interés social, y esto fijada por el presidente de la República. Esto para el financiamiento de primas de pólizas de seguros o cuotas de contrato de medicina prepagada, tanto solidarios como obligatorios si fuese el caso. Además de lo anteriormente señalado, es importante destacar que la terminación anticipada del contrato de financiamiento por falta de un pago oportuno de por lo menos 2 cuotas deberá ser notificada al prestatario en un plazo no menor de 10 días, 10 días continuos, contados a partir del vencimiento de la oportunidad del pago de la segunda cuota impagada. En tal caso, el prestatario deberá pagar el saldo insoluto de mora del préstamo, el saldo insoluto del préstamo, más los intereses de mora y también cualquier otro gasto que pueda presentarse como gastos judiciales o extrajudiciales de ser el caso. También dicho contrato de financiamiento de prima debe contener, por supuesto, el indicativo del domicilio acordado por las partes, así como también la firma de ellas, es decir, la firma del representante de la empresa financiadora y del prestatario. Y por último, en el artículo 184 de dicho decreto ley presidencial, se establecen lo que son las prohibiciones para los contratos de financiamiento. La primera prohibición es que tales contratos deben prever en el método de cálculo el pago anticipado de intereses. Esa es la primera prohibición. La segunda de ellas es que tales contratos no pueden contener cláusulas que faculten a la empresa financiadora de primas o cuotas a solicitar a la empresa de seguros, asociación cooperativa que realiza actividad aseguradora o empresa de medicina prepagada, no pueden solicitarle la terminación anticipada del contrato de seguro o de este tipo de medicina prepagada. Y para terminar, la última prohibición es que los contratos de prima de seguros no pueden establecer cláusulas que contengan recargos adicionales por cualquier otro concepto diferente a la tasa de interés para el financiamiento de primas o cuotas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó y te sirvió la información, recuerda darle like. Y bueno, quisiera expresar mis agradecimientos a la profesora de la cátedra, Adriana Domínguez. Muchas gracias por su excelente disposición para con la cátedra y su excelente pedagogía. Muchas gracias.